parece interesante y extremadamente útil, pues, conocer las bacterias me va a nos puede ayudar a encontrar algunas respuestas que siempre hemos estado buscando, o que los científicos siempre han estado buscando. Bien, gracias, una disculpa. Entonces, les platicaré sobre este tema, como ya les decía, que me parece relevante y que, em, pues, aunque no les voy a ofrecer una respuesta, pues trataré de que imaginemos algunas cosas sobre las bacterias. Entonces, ¿qué son las bacterias? Eh, Casi siempre es una definición muy simple la que les escribí aquí. Son pequeños seres vivos que tienen eh, una sola célula y en el microscopio pues tienen diferentes formas. Aquí en los dibujitos que les planteo pues hay diplococos, hay bacilos en manera de raqueta o baquetas de tambor, hay espirales. Y entonces, pues nos da mucho en compararlas con formas que nos son mucho más familiares, como los racimos de las uvas, de los estafilococos, ¿no? Entonces, eh, a los palillos los palillos de tambor o bastones, por ejemplo. Y se pueden encontrar en todo el planeta. Eh, una disculpa si no ven tan claro mi esquema. Bueno, es una copia del libro de Elena Curtis de biología. La doctora plantea este esquema eh, básicamente con fines didácticos. No es un esquema que se ajuste exactamente a los procesos evolutivos del planeta, pero sirve mucho para eh, los estudiantes, por ejemplo, de biología. Y lo que la doctora Elena Curtis pretendía con este modelo, con este modelito, era situar la evolución de la vida en la Tierra en un día solamente. Se fijan que el relojito empieza a las 12 de la noche y pues va circulando. Entonces traten de seguirme con esta parte que son de las 12 a las 5 de la mañana. Pues ustedes saben que en el día hay oscuridad, entonces lo que se trata es de que veamos que en esa oscuridad, por ejemplo, cuando se forma la Tierra, después vienen catástrofes geológicas como temblores, vienen diluvios, a volcanes, de una manera muy exagerada sobre el planeta. Y todos estos fenómenos producen una nube de polvo que envuelve al planeta. Entonces, además de ir girando de día y noche, pues hay una oscuridad eh, total en muchos millones de años en el planeta, a raíz de esa nube de polvo. Y antes de que haya luz del sol, ya se registran los primeros fósiles de bacterias o procariotas. Entonces, esto quiere decir que las bacterias aparecen en ese principio del día, la madrugada, y lo que retratan pues es que aparecen en condiciones muy extremas, como una atmósfera completamente reductora, con gases que sería imposible para otras formas de vida, entre ellas nosotros los humanos, de poder sobrevivir. Y sin embargo, en estas condiciones ya hay bacterias. Un poquito más adelante, ya hacia las 7, empiezan a aparecer las primeras algas y nos vamos, para no quedarme todo el rato en esta diapositiva, hasta ya después de que pasa todo el día, las bacterias ya aparecieron, ahí están, son testigos de múltiples procesos biológicos, son parte de esos procesos también. Muchas veces los modifican o se asocian con otros organismos para generar esa modificación. Y cambian entonces, junto con las algas, el hábito de nuestra atmósfera completamente reductora o anóxica a una atmósfera oxigenada.
y entonces las bacterias siguen persistiendo. Especies y géneros y familias aparecen, otras tantas se extinguen, pero las bacterias siguen prevaleciendo. Y entonces en ese modelo del día, los dinosaurios aparecen otra vez ya, pero hasta la noche. Y si se fijan, acá estamos los Homo sapiens, casi, casi al final del día, al final del día de toda esa evolución. A las 23:59 segundos aparece el Homo sapiens. Entonces, lo que se trata de reflejar es que las bacterias han sobrevivido a múltiples procesos, se han enfrentado a sustancias que en el planeta han existido y que muchas veces ni siquiera nos imaginamos por lo que han pasado para subsistir. Y eso necesariamente las ha adaptado y les ha conferido aptitudes que bien valdría la pena poder conocer nosotros para poder echar mano y poder ayudarnos en este paso por la Tierra. Entonces, ¿dónde se encuentran las bacterias? Pues prácticamente en todo el planeta, en el polvo, fuera de la atmósfera terrestre, en las partículas de polvo, ahí se pueden todavía encontrar bacterias. Y bueno, este dato que les pongo aquí de una fosa en Ancay que tiene 120 grados y está a una profundidad de 1,2 kilómetros después del lecho marino. O sea, es una gran profundidad. Y entonces soportan mucha temperatura, una gran presión y pues este tipo de condiciones nos parecen a veces imposibles de que un ser vivo sobreviva. Y sin embargo, entre los que sobreviven están las bacterias. También se han encontrado esporas bacterianas viables de unos 40 millones de años de antigüedad y además resisten radiación. Es muy común, bueno, en el medio en el que nosotros nos movemos es muy común que se escuche a veces que los hongos fijan la radiación. Por ejemplo, aquí cerca en la Marquesa de la Ciudad de México se han hecho estudios donde se colectan hongos en las temporadas de lluvias y luego se les busca la radiación y se ha visto que fijan radiación. Lo curioso es que esa radiación, por ejemplo, en esos hongos de la marquesa, se ha visto que es radiación que se ha volatilizado desde Chernobyl. Entonces, y sin embargo, pues no les causa ningún daño. Pero sí, pues en esto lo que hace es que vislumbremos posibilidades en estos organismos de, por un lado, brindarnos soluciones como algún tipo de bioremediación y por otro lado abren la posibilidad para que estudiosos, por ejemplo, del cáncer, busquen alternativas de solución a estos problemas de salud que aquejan a la humanidad, como son enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, como les decía, el cáncer. En la naturaleza, pues les decía, cumplen múltiples procesos biológicos. En la foto que les presento aquí, pues entonces les decía, lo que se conoce como una micorriza, cuando se trata de una relación entre planta, eh, hongo, y también puede ser una relación entre bacterias. Yo creo que más de alguno han visto las raíces de los garbanzos, y en los garbanzos se forman unos nódulos como granitos. Ojalá que si no lo han visto algún día se fijen. Pues en esos granitos lo que hay son colonias bacterianas. Esto habla de una gran especialización en donde la bacteria no solo le provee a la planta y la planta le provee un refugio, sino que además le permite la entrada dentro de sí en la planta. Y eso establece una relación mucho más estrecha y benéfica en la naturaleza. Entonces, la mayoría de las bacterias no producen daño, la mayoría de las bacterias más bien son un regalo para nosotros los humanos.
a veces nos conviene verlo así. ¿Por qué llego a esa conclusión? Pues bueno, no lo he hecho yo, sino que así se ha establecido, ¿no? Hoy día se habla, por ejemplo, del microbioma humano, de, y se habla de que no solo son nuestros genes en nuestro cuerpo, sino son los de las bacterias también interactuando con nuestro cuerpo. Y hoy día se sabe que si no tuviéramos bacterias, si no conviviéramos con bacterias, simplemente el éxito evolutivo no se hubiera dado en nosotros o en muchas otras especies del planeta. Entonces, juegan papeles muy importantes en nuestras formas de vida. Sí, algunas sí causan enfermedades, pero si nos pusiéramos a cuantificarlas, quizás comparadas con las que hay en la naturaleza, sería un número muy pequeño de bacterias que nos pueden causar daño. Y aquí les pongo algunos ejemplos de las bacterias que nos causan daño, como por ejemplo Salmonella, Vibrio cólera, bacterias como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, que al mismo tiempo pueden causar neumonía, Bordetella pertussis, la causante de la tosferina, o infecciones asociadas a la atención en salud dentro de las unidades hospitalarias. Aquí pues podríamos tal vez citar algunas como Pseudomonas, los Acinetobacter, estoy seguro que para muchos de ustedes son bacterias que todos los días trabajan, y algunas otras como las bacterias que causan la gangrena, ¿no? Por ejemplo, este tubito que les pongo aquí es de bacterias anaerobias, y lo que están creciendo es en presencia de carne cocida y con un sellito de aceite mineral. Ese es un modo de hacer crecer algunas de estas bacterias en condiciones anaeróbicas. Entonces, sí, algunas de ellas han azotado incluso a la humanidad, pero insisto, la gran mayoría son benéficas. Muchas veces el hombre en sus esfuerzos por poder, incluso por territorios, pues también genera problemas como las guerras, y las guerras a su vez traen otras consecuencias como hambrunas, y esas hambrunas pues debilitan a los seres vivos, entre ellos los humanos, y entonces también son presa fácil de algunas infecciones. Por ejemplo, cuando Peter Bruegel hizo este cuadro, se inspiró en la guerra, desde luego, y en la pandemia de la peste bubónica. Entonces, es una calamidad lo que el pintor puso en este cuadro, ¿no? Y pues el cuadro habla por sí solo. Entonces, las barreras pues tienen, para poder llegar a nosotros, tienen que rebasar, perdón, las bacterias tienen que rebasar eh, algunas barreras de nuestro cuerpo, retan a nuestro sistema inmunológico, de tal suerte que tenemos una respuesta primaria, una secundaria y una terciaria. Tenemos barreras físicas como nuestra piel, por ejemplo, sería una barrera antes que la secundaria o la terciaria que les trato de poner aquí. Pero también en nuestra piel, como imaginemos como si fuera una cubierta no sé, imaginemos de plástico, ¿no? Esa cubierta de plástico, pues pueden ser las bacterias. Y antes que nuestra piel están ellas, allí viven en nosotros y crean condiciones, por ejemplo, para que otras bacterias no se instalen. Se alimentan de nuestro sudor, por ejemplo, y entonces tenemos una simbiosis también con estos microorganismos. A veces nos pueden causar daño, desde luego, por ejemplo, cuando nos enfermamos y nos eh, ponen un catéter, al romper nuestra barrera de la piel con las agujas, se crea una vía de entrada, y si nuestro sistema inmunológico no está trabajando de manera adecuada, entonces estas bacterias pueden aprovechar esa barrera que se interrumpió y pueden entrar
por estos catéteres y pueden causar una infección. Entonces, cumplen diferentes roles dependiendo de la situación, ellas se adaptan. Tienen factores de virulencia, sí, algunos que mencionaré enseguida. También, pues entonces, pueden estos microorganismos producir enfermedad a partir de esos factores de virulencia y se relacionan o nos pueden causar una enfermedad. Esos factores pueden ser genéticos, bioquímicos, también pueden ser no solo dependientes, perdón, de las bacterias, sino que, eh, bueno, puede depender de la bacteria y además de la cantidad de la bacteria que esté presente en, en la infección. Y pueden entrar por diferentes vías, por ejemplo, en los alimentos, por nuestras mucosas, por las vías respiratorias. Por contacto sexual también pueden entrar bacterias que nos causen daño. En heridas, por ejemplo, cuando nos enfermamos, como les decía hace rato, y nos tienen que administrar alguna solución o algún antibiótico por, por, por algún catéter, entonces estas son vías de entrada de las bacterias o por la acción de algún insecto cuando nos pica. Entonces, las bacterias pues primeramente llegarán a nuestro cuerpo, sería la colonización, después se adherirán, después de la adhesión pues van a invadir las que tengan la capacidad, si se fijan o si nos imaginamos un poco, cada uno de estos procesos para una bacteria es un sinfín de barreras que tienen que rebasar o requisitos que tienen que cumplir para podernos causar un daño. Muchas bacterias nos colonizan, pero no todas se pueden adherir. Ya las que se adhirieron, no todas nos pueden invadir. Las que logren hacer eso, entonces tendrán que diseminarse en nuestro cuerpo y superar nuestras barreras de defensa. También adaptarse a condiciones que les vamos a proveer nosotros, por ejemplo, la temperatura, cuando nos producimos una temperatura no sé, de 38, 39 grados, 40, esa temperatura puede también hacer que muchas de las bacterias que lograron pasar todas estas barreras puedan causarnos daño. Y, perdón. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues producen toxinas, enzimas, eh, proteínas, exotoxinas, enzimas citolíticas, proteínas de unión, todo esto pueden producir las bacterias para podernos causar daño o deben producir todo eso. Se hace, quizás se necesita un gran nivel de especialización para podernos causar daño, aunque algunas de ellas basta con que lleguen a nuestro cuerpo y lo van a causar. ¿Cómo le hacen para que nuestro sistema inmunológico, una vez que entraron a nuestro cuerpo, no pueda competir con ellas? Pues algunas estrategias que han desarrollado es la producción de cápsula. Esa producción de cápsula va a llevar a que no se pueda fagocitar a la bacteria. Se puede tal vez engullir, ¿sí? La toman, se la comen, pero no la destruyen. Esa cápsula las va a proteger. Ejemplos que tenemos de esas bacterias, por ejemplo, podría mencionar a neumococo, a Haemophilus influenza, a Neisseria meningitidis. Esas bacterias producen cápsula y de esa manera pueden llegar a nuestras meninges o llegan a las meninges de los bebés con mucha más facilidad a veces. Esa es la gran preocupación. Esas bacterias que acabo de mencionar se siguen de oficio simplemente porque pueden producir su cápsula. Cuando digo simplemente me refiero a que pues con que produzcan este mecanismo, con eso
suficiente para que causen daño a algún bebé y obliguen a que se vigilen este tipo de bacterias o tengamos que buscar la producción de vacuna o buscar alternativas que ayuden a que no lleguen a los bebés, por ejemplo. También pueden variar antigénicamente y eso lo que hace es que no sean reconocidas o que nuestro sistema inmunológico las confunda o las ignore incluso. Y también pueden inducir apoptosis. Eso quiere decir que van a provocar la muerte de los fagocitos y entonces ya no los vamos a tener por un lado y por otro lado, además los van a atacar. Entonces no vamos a tener quien ni siquiera las engulle. ¿Qué es la supervivencia bacteriana? Bueno, es esa capacidad que tienen para prevalecer y sobrevivir a diferentes factores, pues, ambientales. Esos factores generalmente son adversos. Sin embargo, se pueden adaptar y sobrevivir. Hay diferentes maneras. Pueden disminuir su metabolismo, pueden modificarse, pueden producir estructuras como los biofilms que les permitan permanecer o pueden también cambiar desde su genoma y mutar. Ya decía un poco hace rato de la importancia ecológica y biológica de las bacterias, dado que tienen una gran relación con diferentes seres vivos, con nosotros, pues las bacterias que tenemos, por ejemplo, en el colon, nos ayudan a múltiples funciones, las que tenemos en la piel también, podría decir que nos protegen, las que tenemos en la boca también crean condiciones para que otras bacterias no se instalen o se vayan de paso simplemente para que no nos causen daño. Pero clínicamente algunas de ellas pueden causar daño, aunque también, como decía hace ratito, son beneficiosas muchas. Sin embargo, algunas pocas pueden vivir en nuestra boca, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, sin que causen daño. Sus poblaciones suelen ser muy pequeñas. Imaginemos, por ejemplo, los neumococos también, los hemófilos influenza que les decía hace rato. Y estas bacterias pueden estar en nuestra boca. Si nos buscaran a muchos de nosotros, seguramente nos las aíslan, pero no nos causan ningún daño. Pero cuando encuentran la oportunidad, por eso se llaman también oportunistas, cuando nuestro sistema inmunológico disminuye, se ve afectado por alguna enfermedad crónico-degenerativa, no sé, por algún virus, por ejemplo, entonces esas bacterias nos pueden causar un daño, pueden entrar en lugares donde no lo habían podido hacer y desde allí montar una infección en nuestro cuerpo. Un ejemplo que se me ocurriría ahorita, pues, no sé, una otitis media. Bacterias que están en nuestra boca pueden llegar a oído medio por diferentes mecanismos y, pues, podernos causar esa otitis, esa inflamación en el oído medio. Entonces, en factores, de los factores que hay en el ambiente y que nos pueden ayudar o contra los que las bacterias tienen que lidiar, pues sería, por ejemplo, la temperatura. Por eso nos es tan útil la cocción de los alimentos, porque de ese modo eliminamos una gran carga bacteriana y entre muchas de esas bacterias que podemos eliminar con la cocción simplemente de los alimentos, pues eliminamos muchas de las que nos podrían causar daño. Por eso eh, se hace mucha publicidad, por ejemplo, de cómo manejar el pollo cuando se compra fresco. eh, no usar el cuchillo que se usó para cortar las piezas de pollo en otros procesos de preparación de alimentos para no contaminarlos. Y ese pollo, pues, llevarlo a un proceso de cocción para que se puedan eliminar bacterias, como por ejemplo, salmonela. Sabemos que salmonela, pues, es una bacteria mm, que vive de manera natural en los pollos, en muchas aves, por ejemplo, en más animales, pero en las aves son uno de ellos. Y los pollos
pueden venir contaminados con salmonelas. Entonces, si nos comiéramos la carne cruda, quizás nos iría bastante mal. Um, por ejemplo, no sé, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado cuando hay fiestas donde sirven mole con pollo y a veces se generan brotes a raíz de este alimento porque alguna de los procesos de elaboración de estos alimentos se contaminó la comida con la salmonela que venía en los pollos. Y no diré que es común, pero pueden ocurrir de ese modo. Y bueno, entonces un proceso ya más controlado para eliminar bacterias y someterlas a un factor como la temperatura, pues es el uso de las autoclaves, por ejemplo, en los laboratorios, donde aquí sí ya se tiene que cumplir con un requisito de temperatura, que serían 120 grados, de presión, que son 15 libras, y un tiempo de 15 minutos. No puedo llegar al laboratorio, por ejemplo, en el caso de nosotros, del laboratorio estatal, que tiene un laboratorio de medios de cultivo, y yo decirles, químicas, por favor, esterilícenme, no sé, un medio de cultivo en 5 minutos. O sea, las químicas me van a correr porque ellas saben que su proceso es de 15 minutos. No pueden darse el lujo de bajar el tiempo, de usar una temperatura menor, de meter una presión menor, porque el proceso no se debe dar así. Ellas me van a garantizar que el medio que me entregan se entrega esterilizado y esterilizado quiere decir que debe cumplir con condiciones de proceso. Otras factores ambientales a los que se enfrentan las bacterias sería el pH. Hay bacterias que soportan pHs muy bajos, 2 o 3 tal vez. Por eso pueden a veces causar infecciones dependiendo de las áreas en donde se encuentren. También otro factor al que se enfrentan es la disponibilidad de agua. Nosotros si no tomamos agua, pues nos vamos a deshidratar y pronto entraremos en una especie de coma profundo o algún daño en nuestro cuerpo. Las bacterias pueden manejar, muchas de ellas, este tipo de procesos y pueden crear una especie de adaptación, aunque no haya agua. De tal suerte que, por ejemplo, podemos, si ustedes también se ponen a aislar, a buscar partículas de polvo, las podemos aislar de ese polvo y el polvo, pues ustedes saben que está flotando, está seco, no tiene humedad y allí podemos encontrar bacterias. Otra condición sería la presencia de oxígeno o desde luego la ausencia del oxígeno, bacterias aeróbicas o bacterias anaeróbicas. Y tenemos representantes en ambas posiciones, ¿no? Las que son muy benéficas, que son exigentes en oxígeno, o las anaeróbicas, que son útiles. Y también las que nos pueden causar daño, anaeróbicas o exigentes de oxígeno. Y bueno, también soportan la presión. En el ejemplo de al principio, la foto que les ponía del Parque Yellowstone, en donde las presiones que soportan en los géiseres son muy altas, o de las zonas abisales, por ejemplo, donde se han encontrado bacterias. Seguramente algunos recordarán cuando el submarinito aquel que llevaba turistas iba a bajar al Titanic, el Titán, y el Titán, al ir casi llegando al fondo del mar, a la profundidad que estaba el Titanic, implosionó y fallecen todas las personas. Bueno, en ese suelo marino o a mucha más profundidad se encuentran bacterias y están sobreviviendo sin ningún problema. Entonces se han adaptado a condiciones que nosotros simplemente no podremos soportar nunca. Eh, bueno, las bacterias también son parte de los controles de calidad en un laboratorio y son indicadoras también de contaminación, de tal suerte que en los procesos de elaboración de alimentos, por ejemplo, siempre se cuida que las cargas que llevan sean mínimas, si es que no se pueden eliminar completamente. Y se han diseñado diferentes procesos para
la elaboración de alimentos. Eh, Me viene a la mente la guerra que Napoleón tenía en Europa, ¿no? Por ejemplo, en esos tiempos Napoleón le propone a Nicolás François Appert que le diseñaran. Nicolás François Appert era un cocinero simplemente. Pero le dice Napoleón, necesito que los alimentos que hagan ustedes se conserven por mucho tiempo para que la milicia pues los pueda consumir sin que les echen a perder, sin que nos causen problemas. Y entonces Aper empieza, eh, eh, mete los alimentos en botellas color ámbar, los ponen a hervir, un proceso de pasteurización, los tapaban y le entregaba alimentos que podían durar mucho tiempo. O sea, François Aper diseñó toda una cadena de producción aprovechando lo que ya se sabía y le conserva los alimentos a la milicia francesa. Entonces, es un ejemplo de cómo esos alimentos deben, por un lado, conservar sus propiedades y por otro lado, no ir contaminados. Si imaginemos si nos llega a ocurrir una cepa de Bacillus, o de Bacillus cereus, por ejemplo, que pueda causar alguna intoxicación, pues a las personas les va a ir bastante mal. Y, y vaya que si tenemos algunas cepas circulantes en el ambiente de este tipo de bacterias, son pocas, pero bueno, por ahí si nos ponemos a buscar, seguramente encontraremos Bacillus cereus productores de toxina. Así como hay otras tantas como Vibrio cólera, no sé, otras bacterias que pueden causar intoxicación alimentaria. Las bacterias también pueden formar esporas. Eso les ayuda también a sobrevivir a las condiciones adversas que mencionaba hace rato, como la falta de agua o la sequedad, ausencia o presencia de oxígeno. En el caso de las anaerobias, pues la presencia de oxígeno les obliga a producir su espora. Si se fijan en estas fotitos que les acabo de poner, se empieza ya a formar espora, ya muchos bacilos ya la tienen formada y esto es en cuestión de horas se alcanza a ver el efecto. Estos son las tinciones de Gram de los tubos que les presenté hace rato, el tubo donde les dije que tenía carne cocida. Y aquí, pues bueno, esto nos sirve para que los muchachos en la facultad aprendan y vean que cómo se comportan las bacterias anaerobias. La carne cocida, pues simula a la carne, al tejido del paciente, ¿no? De ahí se alimentan estas bacterias. El sellito de vaselina, pues nos ayuda a conservar las condiciones de anaerobiosis y entonces podemos cultivar estas bacterias. Estas bacterias, lo que hacen los muchachos es llevar un hisopo a cualquier parte, nada más raspan el hisopo, lo deslizan y luego lo ponen dentro de ese tubo y entonces nos crecen los anaerobios. Es relativamente sencillo recuperarlos porque están en prácticamente todas partes, también son muy ubicuos. Y recordemos que pues estas bacterias, sus ancestros, aparecieron algo así como decía la doctora Elena Curtis en la noche de los tiempos. Bueno, y este concepto se introduce en 1982 de células viables pero no cultivables. Esto quiere decir que las bacterias no van a crecer en los medios de cultivo que usamos comúnmente para cultivarlas, pero están vivas y pueden, si se presentan las condiciones, eh, activarse y lo malo es que pueden causar daño. Por ejemplo, otra vez en los alimentos, pero también en los pacientes. Se habla, por ejemplo, de especies de Staphylococcus aureus que pueden sobrevivir por mucho tiempo aún después de que el paciente ya se recuperó de las heridas por la cirugía, cuando se les pone una pieza como una prótesis de cadera, por ejemplo, y esa prótesis de cadera se contaminó en el proceso de instalación, pues el Staphy puede permanecer en esa prótesis de cadera. Hay registros de hasta 9 meses, casi un año, fíjense.
Y ese tiempo que las bacterias quedan allí, quedan en estados más o menos de este tipo, de células viables, pero no cultivables. No se manifiestan, están vivas. Pero cuando el paciente tiene alguna baja inmunológica por su problema de salud, una recaída, entonces se activan esas bacterias y crean una infección. Otro fenómeno que se observa en las bacterias es la dormancia bacteriana. Suena como a que se durmieron, ¿verdad? O también se llama hipobiosis. Esto es eh, que entran literal en un estado de reposo donde su metabolismo baja mucho, como por ejemplo, han oído hablar de la hibernación de los osos en el frío. Pues allí los osos eh, se meten en una cueva y se duermen. Algunos otros animales también lo hacen. Incluso algunos animales buscan hongos, por ejemplo, algunos alucinógenos que les permiten bajar su frecuencia cardíaca casi a cero, para que haya muy poca demanda. Bueno, entonces a mí lo que me lleva es eso, si los animales pueden hacer algo así, valiéndose del medio en el que se desarrollan, pues ¿qué serán las bacterias? No sé, me lleva a pensar eso, ¿no? Y se me hace en extremo interesante buscar esos fenómenos. No digo que las bacterias coman hongos alucinógenos, nada de eso, pero sí toman elementos o observan que algo les está faltando y entonces entran en estos estados de reposo y baja metabólica. Perdón. Entonces, las podemos encontrar, algunas bacterias, como las que les mencionaba también en las primeras diapositivas, de 40 millones de años. A raíz de los deshielos en los polos, se ve que hay bacterias que estaban allí y han permanecido vivas, pero en estados de este tipo. Entonces, son buenas, malas. Muchos creen que pueden representar un riesgo, muchos otros creen que es una oportunidad, por ejemplo, para descubrir cosas nuevas en ellas, eh, como algo así se me ocurre, como preguntarles, por ejemplo, qué es lo que han hecho o qué es lo que han vivido para desarrollar los mecanismos que tienen. Eh, yo creo que los investigadores a veces se hacen ese tipo de preguntas, aunque parecen así como muy de niño, ¿no? Pero es, creo que vale la pena asomarnos a esas condiciones en las que han vivido las bacterias, han sobrevivido y pues aquí yo les presento algunos fenómenos que se han descubierto, pero quizás tengan muchas otras maneras de sobrevivir. Y eso es interesante porque nos puede dar opciones también. ¿Qué es la resistencia y la persistencia? Bueno, en las bacterias la resistencia es la capacidad de heredar para que puedan sobrevivir y o replicarse en presencia de, por ejemplo, de antibióticos, pero no solo de antibióticos, también de agentes químicos. Y en el caso del área de la salud, por ejemplo, de agentes químicos que empleamos intencionalmente para destruirlas. Las bacterias, desde luego, generan respuestas, generan mecanismos de sobrevivencia. A veces les ganamos, a veces no, a veces definitivamente nos ganan y nos dan lecciones que no le favorecen, sobre todo a los pacientes. Y la persistencia es solo un estado temporal, pero aquí ya sobre todo no va a haber una resistencia a antibióticos. La bacteria regresa a como estaba originalmente. También pueden mutar, eso es cambiar algunas características de su genética. Yo les pongo aquí un ejemplo de un lagarto que se considera un mutante porque no tiene melanina en su piel, pero las bacterias tienen otras maneras parecidas, pues genéticas, de adaptarse eh, a los ambientes. Y entonces, algunas maneras que tienen
para adaptarse es la transferencia horizontal de genes. Es un fenómeno que también es muy recurrente el tema en el área de la salud. En este caso, la transferencia horizontal de genes es cuando una bacteria adquiere material genético de otro organismo que no es su progenitor y entonces puede conjugarse, puede transformarse o puede transducirse. Cuando se transduce, eso quiere decir que el material genético que adquirió la bacteria viene de un virus, generalmente un fago. Eh, Cuando se transforma, pues hay absorción de ADN que está libre en el ambiente. Aquí, no sé, imaginemos tal vez un pepenador, ¿no? De latas. El pepenador junta sus latas para venderlas porque le va a servir el dinero de esas latas, el dinero que gane con esas latas. Aquí las bacterias incorporan material genético que se encontraron libre en la naturaleza de otras bacterias, generalmente otras bacterias como ellas, de su género y especie que han muerto, pero que han dejado ese material genético que puede servir. O sea, la bacteria va y, pues les decía, para mí lo impresionante es lo que algo tan pequeñito puede hacer tan maravilloso, ¿no? Y estos fenómenos todo el tiempo de salud. También las bacterias producen plásmidos y transposones. Estos son, no crean que estoy haciendo tiempo cortándole, se nos va el internet, una disculpa por eso. Entonces, esos plásmidos, pues decía que son material extracromosómico y que confiere resistencia a antibióticos. Entre otras características, esa sería una de las principales. Y los transposones son genes que pueden saltar, por eso se llaman genes saltarines, que pueden moverse dentro y entre genomas. Y a menudo se insertan en plásmidos para formar plásmidos de resistencia, o sea, pura resistencia a antibióticos. También las bacterias pueden, mediante las bombas de eflujo, expulsar a las moléculas de los antibióticos, ya propiamente hablando de antibióticos. De tal suerte que si el antibiótico tuvo la capacidad de entrar para buscar en los sitios donde puede causar algún daño, entonces esos antibióticos buscando, por ejemplo, aquí en el caso de este ejemplo, a los ribosomas, este, pues no, la bacteria antes de que lleguen a los ribosomas expulsa el antibiótico mediante estas bombas de flujo. Y entonces, en el argot, la gente dice que la bacteria vomita el antibiótico. Y pues sí, así podría verse de ese modo, ¿no? Con este mecanismo. También modifican los sitios blanco. Si el antibiótico tiene un sitio blanco, por ejemplo, en este dibujito, que es como una media luna para que se ajuste al círculo, en condiciones, digamos, de donde la bacteria no conoce el antibiótico, no es resistente, pues. Entonces, cuando sí modifica el sitio blanco, cuando la bacteria ya es resistente al antibiótico, lo que hace es poner un obstáculo, en este caso, este grupo metilo, y entonces el antibiótico no va a poder ensamblarse en el ribosoma y entonces no va a poder completar su función, que era inhibir la síntesis de una proteína o matar a la bacteria, pues no va a cumplir por esta razón, porque modificó el sitio blanco, la bacteria, contra el antibiótico. Y entonces se refleja eh, hay otros mecanismos, por ejemplo, la producción de enzimas como las beta-lactamasas, en este caso una enzima metalo-beta-lactamasas, eh, donde en este ejemplo, por ejemplo, lo que se hizo fue poner dos antibióticos que son carbapenémicos, que es el meropenem e imipenem, y en el centro un disquito que no tiene antibiótico, lo que tiene es EDTA.
el que se usa para anticoagular. Y entonces se ve un efecto donde el antibiótico puede completar su acción si el EDTA quela los iones de zinc que necesita la bacteria para completar sus enzimas. Entonces, pero si la bacteria tiene esas enzimas, entonces los antibióticos son eh, ineficaces. Y lo que nos dice es esto, este experimento, este antibiograma, pues, esta sinergia de doble disco es que la bacteria es resistente a los carbapenémicos mediante una metalo-beta-lactamases. Son algunas de estas. Las bacterias también producen biopelículas, biofilm, Lyme, limo, tienen muchos nombres, pero ese biofilm lo que hace, como se hace más bien, como lo produce la bacteria, es que esas bacterias pueden estar en una solución acuosa, ir pasando, por ejemplo, en un catéter y van a adherirse a una superficie, pueden adherirse a alguna superficie, algunas bacterias lo pueden hacer. Aquí yo estaría hablando de un efecto negativo, pero esto tiene sus muchos beneficios. Por ejemplo, en nuestra mucosa intestinal esto es muy útil porque eh, permite que las bacterias se instalen y no entren otras bacterias que nos pueden causar daño. Pero aquí, por ejemplo, si esto fuera la luz de un catéter, entonces esas bacterias colonizan el catéter y después pueden montar una infección hacia adentro. Imaginemos que aquí fuera está la piel del paciente y las bacterias, este tipo de bacterias pueden vivir en la piel como los estafilococos y a través de este fenómeno pueden entrar al torrente del paciente y causarle daño. Esto es lo que más o menos como se mide un biofilm o podríamos intentar medir un biofilm. Esta es la parte, bueno, esta es la parte no medible, es la prueba cualitativa, la que algunos todavía seguimos haciendo, en donde se pone caldo de soya, se, más o menos a este nivel, todos los tubos van al mismo nivel, se siembra la bacteria, se incuba. Al día siguiente nos deshacemos de todo el caldo como un sobrenadante y se le ponen unas gotitas de safranina. Y entonces lo que vemos es una bacteria que no produce biopelícula y una bacteria que sí produce biopelícula. Noten aquí que más o menos dice AMB, para nosotros eso es ambiental y lo que la bacteria fue aislada de un sitio de muestreo en alguna unidad hospitalaria. Puede ser las manijas de la puerta, una tarja, las manijas de la tarja, un portaexpedientes, no sé, en un estetoscopio. Pero esa bacteria tiene la capacidad de adherirse allí en ese lugar de donde se aisló, estaba produciendo esta biopelícula y de ahí, desde allí puede llegar a los pacientes a través de las manos. Y este ya es la parte donde se cuantifica, eh, pero pues no sé, me parece que pocos pueden hacer esto, dada lo laborioso que es la técnica, pero se puede hacer, ¿cómo no? Este fue uno de los primeros investigadores, Stefanovic, perdón, aquí me faltó una S del apellido del autor del artículo en donde se puede hacer esta medición y cuantificar para que esta prueba sea mucho más precisa. Esto lo pudimos hacer hace algunos años con un muchacho que se llama Misraín. Y bueno, también las bacterias pueden persistir fenotípicamente. Esa persistencia fenotípica, les hablaba ya de ella al principio, entonces me voy a saltar la diapositiva, una disculpa. Sobreviven pues en cualquier ambiente, muchas de ellas. Estos son jabones pero además son jabones de hospitales, en donde el personal va, se lava sus manos, pero todo es este como marmoleado del jabón es la presencia de pseudomonas. O acá en la superficie son bacterias aeróbicas, entonces aquí están flotando
en los jabones. Entonces la gente va, se lava con esos jabones, pues se va a untar pseudomonas y luego va a ir a otras partes de la unidad hospitalaria y va a dispersar esas pseudomonas. Y hay algunos dispositivos que a veces, por el proceso de elaboración, traen asociaciones de líquenes, incluso hongos y algas, pero dentro de las luces, esto va al paciente. Entonces, si los enfermeros que instalan esto no se fijan bien, pues pueden transferirle al paciente algo que les pueda causar algún daño. Y simplemente es algo que desde el punto de vista de calidad, pues es una mala calidad, un mal proceso de elaboración. Y por último, un ejemplo de bacterias de, que han permanecido mucho tiempo sin cambios, pero en esos cambios lo que se ha visto, bueno, más bien en esas bacterias lo que se ha visto es que algunas ofrecen oportunidades de soluciones como antibióticos. En una sola muestra de esta cueva que se llama Lechuguilla en Estados Unidos, creo que llega una parte a México, es una cueva de 220 kilómetros. Las profundidades de esa cueva se han encontrado microorganismos con las posibilidades de producir algo así como 38 antibióticos. Se dice que el hombre ha trabajado o descubierto algo así como unos 100 antibióticos, imagínense. Si esto fuera posible, entonces tendríamos posibilidades para poder tratar a las bacterias, sobre todo en condiciones de enfermedad. Perdón, dije ya por último, este es un problema que nosotros tenemos, que es el uso de antibióticos para las pruebas de sensibilidad y resistencia, pero estos antibióticos muchas veces cuando se autoclavan no se destruyen, al contrario, se convierten en moléculas que generan resistencia a antibióticos en bacterias. O sea, con la esterilización no solucionamos el problema. Matamos a la bacteria, pero el antibiótico se transforma en algo tóxico y que puede ser no benéfico si lo mandamos al ambiente. Para nuestra fortuna, esto se manda por medio de una empresa, pero no sabemos a dónde llegue eso. Y bueno, tenemos que procurar la calidad en el laboratorio, por ejemplo, en el de microbiología, pues yo puse elementos mínimos. Aquí es un listado de lo mínimo que debemos cumplir. No les estoy diciendo que se ajusten a lo mínimo, ¿no? Si pueden tener más posibilidades, traten de hacerlo. El control de calidad de las muestras clínicas, la calidad de los medios de cultivo, de los reactivos, de las tinciones, de los sueros que se emplean, en caso de que usen kits de identificación, pues meterle sus controles. eh, en las pruebas de sensibilidad, en los equipos que se estén empleando, dar su mantenimiento, por ejemplo, y desde luego en la supervisión del personal y claro que también la capacitación, perdón, del personal. Eh, pues las bacterias tienen representan un sinnúmero de posibilidades. Yo quisiera verlo así, más que nos causen daño. Si bien es cierto que la resistencia a antibióticos es un problema que no se puede negar, también en ellas quizás haya muchas soluciones. Ya lo hemos visto con el uso, con la producción de antibióticos que se han encontrado principalmente en bacterias que los producen de manera natural. Bueno, ya casi se van a ir a comer. Provecho a todos. Gracias.